Ser Podcast. We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. I to my side call the meek and the mild, you to your side call the word. By virtue of suffering I claim to have won, you claim to have never been heard. Both of us say there are laws to obey, yeah, but frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love, I wanna leave it alone. Es de los mejores olivares que hay aquí en esta zona. Son olivos de 14 metros uno de otro. Pedazos de olivos que bueno, los vais a ver, que no solamente no ha llovido, sino que encima, como eran de riego, pues el manantial se ha venido abajo y se han quedado sin agua. ¿Y desde cuándo no hay agua? Pues este año ya ha sido definitivo. El año pasado ya bajaba poca, pero este año ya ha sido definitivo. Por supuesto no tienen aceituna, o sea que este año, porque ya digo... Ni una. No, ni una. Pero bueno, yo ya firmo que no haya aceituna. Yo lo que firmo es que por lo menos no se seque. Son olivos que han llegado a dar hasta 200 kilos de aceituna por árbol. Sí, ni los superintensivos han sido capaces de dar las producciones que dan esto. Y ver esto, usted Esto se te cae el alma al suelo. Pero nunca le había ocurrido esto. No. En esta situación. You want to live where the suffering is. I want to get out of town. Echábamos de menos, Bru, el otro día te vi por Madrid, de vuelta del reportaje. Estás ahora en Ordis, en el Ampurdán. Sí. Sabía que estabas en París, otra vez, ¿qué tal por allí? Bien. Bueno, hace este clima raro, como por todos los sitios donde nos movemos por España estos días, ¿no? El otro día hablábamos de esto, ¿no? De cómo hay lugares en donde las higueras están floreciendo otra vez porque se creen que es primavera. Tú también allí lo ves con... Sí, en mi casa, aquí en el jardín, yo me pensaba que había aprendido algo. Y ahora todo cambia, ¿no? Las estaciones. Durante el COVID, precisamente, era uno de... Viste, ¿no? Se ve, observábamos todos cómo funciona la naturaleza y tal, y este año vuelve a estar todo patas para arriba. Escuchábamos hablar de olivos, de calor, de sequías. Habéis estado en Jaén. Sí, fuimos precisamente a ver la recogida de la aceituna, pero como ya sabes, este año se ha retrasado por culpa del calor, ¿no? Hubo una ola en el mes de mayo terrible de calor, luego vino un verano que nunca se había visto y un otoño sin lluvia, y el calor todavía no se ha ido. Se calculan que perderá más de la mitad de la cosecha, incluso algunos dicen el 70%. Lo apuntaba el agricultor Ángel Carrascosa en la conversación que acabamos de escuchar. Él simplemente no tiene aceitunas en sus olivos. No tenían, los suyos estaban completamente secos, ¿no? Estamos en una provincia donde el olivo es casi el único recurso económico, el único diríamos, y en el que se produce más de la mitad del aceite de oliva de toda España. Hace unos días nos lo contaba María del Carmen Gámez, la ingeniera de la cooperativa Ciudad de Jaén. Jóvenes que todavía quieren quedarse en Jaén a vivir del campo. En mi familia todo el mundo tiene olivar. Todos. Claro, y luego mis abuelos sí que vivían al 100% de la agricultura y la ganadería, pero luego ya mis padres no. Mis padres tenían otra actividad principal, pero el campo siempre ha sido una ayuda económica a la economía de la familia. En Jaén es muy común. La gente tiene su actividad principal, que sabemos que las nóminas no son excesivamente grandes, ¿no? Y la agricultura colabora a la mejora de la economía de la familia, para irte de vacaciones, a que los hijos estudien fuera, a tener un poquito más de nivel de vida. La generación de tus padres, diríamos. Sí, la generación de mis padres y bueno, y ahora también hay muchas generaciones. Bueno, yo misma. Porque pero ahora casi todo el mundo es agricultor, diríamos. Es que cada vez hay menos industrias de otro, que sea de otro sector que no sea el olivar.
Hay muy poquito cereal y hay muy poquito de hortícola, muy poquito algodón, muy poquito. Y muchas extensiones de tierra que era de cereal se han ido reconvirtiendo también a olivar. O sea que al final ves alguna plantación de almendro, alguna de pistacho, pero muy poquita. ¿Y esto fue bien hasta cuándo? Pues va bien hasta que las producciones aumentan y los precios bajan y bajan. Más o menos a 2015, 2013, sí, más o menos a mediados de esa década es cuando empiezan a producir, a entrar en producción las grandes plantaciones superintensivas que hay en toda la campiña del Guadalquivir, Córdoba y Sevilla principalmente. Y entonces, claro, aumenta mucho las producciones de aceite en el mercado ya a nivel mundial, ¿vale? Más mercado, más producción, pero más pobreza. Ahí está, pero hay muchos años que el precio del aceite decae de una manera brutal, hasta un €1,80 o €1,60 hemos vivido aquí no hace mucho tiempo. Ahí entra el problema en la provincia de Jaén, que tenemos mucho olivar tradicional con costes de producción elevados. ¿Y este año qué os está pasando? Este año es, catastrófico, porque ya no solamente es que no haya cosecha, es que hay olivos que da la sensación que se están secando. ¿Y esto se veía venir? ¿Qué factores intervienen en esto? Yo creo que no nos lo esperábamos. Siempre, es verdad que el cultivo viene de atrás varios años con pocas precipitaciones. El agricultor un poco retiene en gastos, a lo mejor no ha abonado lo suficiente, no ha nutrido el árbol lo suficiente. Y cuando tienes 2 campañas malas y esta que ha sido un poco extrema para las altas temperaturas, además desde mayo, además que se está prolongando, pues yo creo que el árbol ya ha dicho ya no puedo más. Pero no nos imaginábamos esta situación. No solo es una crisis de este año, sino que puede ser una crisis para los años futuros también. Sí, yo la verdad que lo que temo es que este cambio en la climatología persista y esta situación se alargue. ¿Qué se ha hecho mal? Bueno, a otro pasado parece que es fácil, ¿no? Decir se ha hecho mal esto o lo otro. Bueno, quizá el meter, ¿no?, como se dice, todos los huevos en la misma cesta, pues es correr un riesgo que a lo mejor nunca se ha pensado, ¿no? Pero realmente es preocupante. Y luego es que toda la economía en general, de una manera o de otra, depende del olivar. Y lo que es estos servicios, pues lo que son bares, restaurantes, tiendas de ropa y tal, cosmética. Al final, como el origen es el aceite, si la gente no tiene dinero para gastar, pues todos esos servicios pues, se ven sin clientes, ¿no?, y sin gasto. O sea, que queda afectada a toda la familia, digo. Claro, no hay una economía alternativa. No, prácticamente no la hay. ¿Cómo lo vivís esto? Yo la verdad que lo vivo con preocupación, ¿eh? Se vive con preocupación, sinceramente. Take me back menudo panorama más desolador, Bru. Yo me imagino que la provincia ya estarán planteándose alguna solución, alguna alternativa. Sí, bueno, Mari Carmen, por ejemplo, que es una ingeniera joven, propone plantar distintas variedades de olivos en una misma finca para que la floración no sea al mismo tiempo y no correr tanto riesgo. También habla de utilizar materiales que retengan mejor el agua del suelo y luego también sacar negocio de los huesos de la aceituna, que el orujo, como le llaman, para hacer calefacciones, ¿no?, para las calderas. Combustible, ¿no?, para las calefacciones. Está todo esto muy bien, pero hace falta inversión y yo no sé si en un panorama tan complicado los agricultores están dispuestos o tienen recursos para hacerlo. Bueno, y además es algo que les toca a las jóvenes generaciones, ¿no? Y con una situación tan complicada no está claro, más bien está muy negro, el futuro que los espera a los hijos de los agricultores y no están muy dispuestos algunos, ¿no?, a pasar el mismo calvario que sus padres y se preguntan si el cambio climático todavía empeorará más las cosas, o sea que el futuro no lo tiene nada claro, ¿no? De hecho, la mayoría de estos jóvenes se van a estudiar y vivir fuera de la provincia para tristeza de sus padres y los abuelos. Claro, es que en Jaén, además de ser el sustento económico de la provincia, el olivo también tiene un componente emocional muy fuerte para todos y quien más, quien menos tiene su pequeña parcela con olivos o ha crecido rodeado de ese paisaje, ¿no? Sí, la verdad es que impresiona mucho recorrer la provincia, ¿no? Porque si vas por los valles de la Sierra del Segura o Sierra de Magina, solo ves olivos, son kilómetros y kilómetros de carretera rodeado de olivos. Dicen que hay más de 66 millones, que es una barbaridad. Un ejemplo de esto que hablábamos, de esta crisis, es el agricultor Ángel Carrascosa, a quien escuchábamos al principio, está muy emocionado, nos contaba hace unos días cómo veía el futuro de su propio olivar. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 53. Y aquí la gente lo que pasa no es lo que opine yo, que yo al fin y al cabo estoy, como decía, casi amortizado.
es los que vienen detrás. Los que vienen detrás no tienen interés en continuar con esto. No hay futuro, no hay agua. Y los jóvenes aquí en Jaén, que es una ciudad que cada vez tiene menos habitantes, si te vas a los pueblos ya ni te cuento. La gente aspira a un puesto de trabajo donde tengas tu sueldo y a final de mes y tu necesidad descubierta y punto. No le pidas que emprenda, no le pidas que mantenga lo que sus padres han llegado a tener, no le pidas que busque nuevas líneas de negocio ni que... Bueno, la iniciativa quiere decir, Sí, ¿no? iniciativa cero, Pero aquí en Jaén cero. esto usted lo dice porque parece que habla Lo que de... veo, Lo que ve. Pero es una experiencia también de la familia, de... Es una experiencia de la familia, es una experiencia de la gente del mi barrio. Usted, sus abuelos, sus padres... Siempre del campo. Siempre en campo. Y sus Materna, hijos no quieren. materna. Mi hijo, por supuesto. Esos no, ahora mismo no me ayudan porque al fin y al cabo, bueno, comprenden que entre todo hay que echar la mano, pero ellos no le digan de mantener lo que hay. O sea, no creen ya que No, haya futuro. no, esa es la palabra. No creen. No. Usted lo dice muy emocionado, ¿no? Está... Bastante. Es que es para estarlo. Ya. Antes me decía que la gente está quiere molinos, quiere también tema eléctrico, ¿no? De alquilar campos. Claro que ante esta perspectiva, ¿qué es lo que esperas? Que llegue la planta solar o la planta eólica, te plante los molinos de viento, te den tus 1.000 euros al mes, Y se acabó. al año de por hectárea o 1.500 y ya está. Y a vivir de la renta, que es a lo que nos estamos acostumbrando. Y su vida ha sido diferente. Ha corrido usted riesgos. ¿Cómo ha sido su vida? Totalmente. Mi vida, pues, depender del campo, como dependían de mis padres, mantener lo que tenía, aumentarlo si es posible. Y sobre todo eso, mantener una tradición que de aquí para atrás ha dejado. Los jóvenes no ven perspectiva, pues se tienen que ir. En Jaén en concreto, pues no tienen otra alternativa, o sea, que hay que entenderlo. Yo entiendo a mi hijo. ¿Usted entiende a su hijo? Sí. Porque su hijo se ha ido, se quiere ir. No se ha ido, pero se irá. Se irá. ¿Y qué ha estudiado su hijo? Uno de ellos magisterio y otro INEF. Entonces, bueno, las aspiraciones que tienen, pues no encajan. Porque usted veía a sus hijos continuar con los olivos, con el país. No es que lo vea, pero sí lo deseaba. Claro. Pero yo eso es lo que es difícil. Lo tengo que asumir, por supuesto. O sea, que podemos tener aquí un paisaje Desértico. apocalíptico de molinos de viento. Más que apocalíptico, desértico. O sea, yo creo que la palabra desértico es la palabra que mejor define el paisaje que se puede ver en Jaén. Entre que no llueve y por tanto el desierto avanza, entre que la gente se va, pues un desierto. O sea, yo creo que es la palabra que mejor lo Un define. desierto. De- ¿Usted ha vivir. intentado discutir con sus hijos para que se queden? Mira, eso hoy en día no lo puede hacer. Pero lo ha probado. ¿Y qué les ha Está dicho? tentado. ¿Y está qué les tentado. dice? Yo tampoco quiero influir en ese aspecto, porque mañana la cosa está peor. No es que salga mal, sino que está peor. Se Fíjate. fía si se quedan de que les vaya bien. Claro, y si le va mal, luego que soy yo el culpable. En esta O sea, situación, que no por tiene mí. confianza en el futuro. No, ninguna. Este amor al campo suyo, ¿cómo lo explica? ¿Cómo lo define? Yendo con mi padre, yendo con mi abuelo, y viendo crecer olivos, y viendo las plantaciones nuevas, y viendo cómo tiene aceituna, cómo le hace un beneficio, y el olivo te lo agradece, y viendo cómo te responde a lo que tú le das. Porque lo mismo que hay muchas personas que en vez de hijos tienen mascotas, y la mascota te devuelve lo que tú ofreces a ellos. No voy a decir que los hijos no, Pero esto es lo que... pero la mascota lo ves más rápido. Yeah. ¿Y Pues el árbol, el árbol campo, le devuelve a usted lo que usted le da al árbol? sí, Sí, por lo menos nota esto, lo percibe. lo percibe. ¿Me ha caído una Oh, gota? yo también, yo no sé si es una O sea, gota un milagro o un eso. pájaro. Ojalá. Well, it said it was a cheap and spare at this time of year. And they said it's nice and safe and you got nothing to fear. So I'll take this old plane to get to you. So I'll take this old plane to get to you. 20 minutes later. Cayeron gotas, Bru, ocurrió el milagro. Sí, pero creo que eran más gordas las lágrimas de Ángel que las 4 gotas que cayeron.
que además se evaporaron al instante, ¿eh? Como dice él, la cosecha de este año está perdida, la suya. Pero también se pregunta qué pasará el año que viene y el siguiente y dentro de 3 años y bueno, en el futuro, vaya, no tienen las cosas muy claras. Qué bonita esta comparación que ha hecho entre lo que te devuelven las cosas a las que cuidas, ¿no? Los hijos, las mascotas y los árboles, la naturaleza, lo que te devuelve cuando la cuidas, ¿no? Vosotros habéis estado esta misma semana por allí, me habéis contado que estabais a casi 28 grados por la tarde en Jaén. Casi. Yo me llevé un anorak y lo dejé en la maleta, ¿no? Esto es una zona de montaña, está a más de 1000 metros de altura. Y desde a finales de octubre ya debería ser un frío fuerte, ¿no? Y en Ulema, la capital de la Sierra Mágina, nos encontramos a Carmen López, que es presidenta de la cooperativa, y ella aún recuerda los inviernos que llegaba a nevar, ¿no? Desde hace unos cuantos años, ya más por Navidad. Pero ya no nieva, ya no llueve, ya no hace de nada. Que aquí los años que nieva son los años que hay aceitunas y todo, porque aquí hay poco riego. Porque la aceituna se relaciona con el frío. Hombre, claro, esta altura y este frío pues da un clima y una esa para la aceituna muy bueno. Nosotros la zona esta es picual, la calidad que tiene es debido por al clima que tenemos, la altura, el clima, la tierra. Que todo influye en el aceite. Y por eso está todo así, mire cómo dice, que parece que está todo quemado. Esto está seco, muerto, ¿no? Muerto, exactamente. Sí. No, pues está vivo, lo que pasa es que está seco. Pero Que ¿esto eso está cuando vivo? vuelve, sí, eso si lloviera ahora, se pone otra vez verde. ¿Y si no llueve? La oliva es una planta muy dura y muy lista, muy inteligente. ¿Lista? Sí. Es de las plantas más ¿Por qué dice inteligentes, lista? muy agradecida. Usted tiene un olivo y no le hace nada y lo deja, no le echa nada de fruto. Usted tiene una oliva y la cuida y le digo que se le pone preciosa. Todo lo que le haga lo agradece. Pues estará cabreada ahora, ¿no? Hombre, ahora me da mucha pena porque yo le hago las cosas bien, pero como no tiene agua, No puede porque responder. esta zona tiene poco No puede riego. responder. Son muchos menos socios, ¿no? Aquí. Sí, aquí estamos 1.800 socios y el 35% de los socios somos mujeres. Bueno, muy bien. Que ya... Ya estamos dándole visibilidad a la Preside. Y mujer, ¿eh? presidenta, yo ya llevo 5 años de presidenta. Nos volvieron a Es reelegir. la primera mujer presidenta, Sí, ¿no? señor. Fui la primera mujer que entró al Consejo Rector en el año 97 y hoy día pues ya llevo 5 años de presidenta. ¿Dónde vamos Una de esas. ahora? Pues mire, van a ver el primer remolque que ha llegado a la cooperativa esta mañana, porque nosotros aquí, como es una zona más tardía, por eso recogemos el aceite un poco más, porque hay muchos Estos vienen compañeros... ya de recoger. Sí. Buenos días. ¿Cómo está la cosa? Bien, ¿no? ¿Ya os ibais o qué? Sí, ya nos vamos. Está bien ahora mismo del árbol. Sí, mira, este muchacho que hay aquí es Paco. Buenos días. Buenos días. Hola, buenas. Que ¿Qué? habéis empezado ya. En ello estamos. ¿Qué tal? Vente para Bien, acá. va bastante bien. Muy sana. Sí, ya está muy sana, importante. sí. Esta viene muy sana. De Pero si selección. la calidad está bien, el Sí. problema que es la cantidad, entonces. Es que aquí lo que buscamos es la calidad, porque nuestro olivar no podemos ponerlo como los olivares intensivos y superintensivos, que a eso cuesta recoger los 2 céntimos con una cabalgadora, pero nosotros no podemos hacer eso en nuestra tierra, porque ya ve usted las montañas que tenemos ahí enfrente y la pendiente que hay. Bueno, Entonces, estamos rodeados, ¿eh? claro, si estamos en plena Sierra Mágina. Y usted, que Sí. veo que sabe todo del olivo, Sí. ¿cómo ha sido su vida en relación al olivo? ¿Dónde ha aprendido todo esto? Yo con mi padre, porque yo soy hija única y me inculcó desde chica el Desde cariño niña, a ¿de esto. qué edad Desde hablamos? niña, desde niña, ¿De desde qué que edad nací. hablamos? Desde que nació. Yo nací en Huelma el 28 de agosto y me fui al campo el día 8 de septiembre y todavía no me he venido. ¿En serio? He ido y he venido, pero estoy todavía en el campo. Yo llevo el campo de mi casa y yo soy la que lo llevo todo, pero a mí me gusta. ¿Le gusta? Me gusta mucho el campo, muchísimo. ¿Por qué? El campo es precioso, es lo que yo digo. A mí me duele la cabeza, me voy a dar una vuelta por la oliva y vengo nueva. Ahora, vivir del campo, hay mucho gasto y poco beneficio. Pero que yo estoy aquí al pie del cañón, como yo digo, cuando te aprieta el zapato, te lo atas la bota y sigas para adelante, con barro, con polvo, con frío, con calor, con lo que haga Pero falta. dice que lo hermoso es difícil. Sí. Es que ahora la gente mira al cielo, ¿no? A ver Sí. si llueve, Sí, más sí, que las sí, manos de sí, trabajar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es que no podemos hacer nada ante esto. Tener fe, porque yo tengo fe, y espero que Pero esto fe, va fe. más. ¿En qué tiene fe? En Dios. ¿En Que Dios? yo- sí. ¿Que va a traer Que- Dios la lluvia? Sí, yo todavía creo que sí. Fíjese. Pero este Dios se hace querer, ¿eh? Sí. Pero mira, corta eso no lo pongo. ¿Qué risa te ha dado? Esa solución no te la crees, ¿eh?
Bueno, pero fíjate que el día que llegamos allí, el periódico local ya llevaba en su portada una foto de un zahorí paseándose por un campo buscando agua, ¿no? O sea que la gente, ya te digo, mira más al cielo que la tierra, ¿no? Sí, sí, el problema, Bru, y este es un tema que ha salido en casi todas las conversaciones que habéis tenido, es el monocultivo, ¿no? El haber puesto todos los huevos en una misma cesta, como decía alguien antes, ¿no? Sí, pero fíjate que esto es curioso que ya viene de lejos, ¿no? Porque mientras estábamos preparando este tema, encontramos un artículo en El País de mayo del 82, o sea, hace 40 años. Y ya se hablaba de la esclavitud del monocultivo. Y se preocupaban por el paro y la migración de los agricultores, que se estaban largando todo el mundo de la provincia. Se hablaba del cierre de las industrias también, de las minas de Linares y La Carolina, que tenía entonces unas minas creo que eran de plomo, y de toda la migración en Sierra Mágina, ¿no? Nos contaban que tenían una gran industria maderera también y de confección de ropa, y todo esto se fue cerrando y se fue haciendo el monocultivo. Hace 40 años, y la historia se repite, a ver si dentro de otros 40 años, cuando alguien escuche este reportaje, bueno, si es que alguien lo escucha alguna vvez, pues que no se lleve las manos a la cabeza, ¿no? Sí, bueno, yo creo que con el cambio climático está pasando lo mismo, ¿no? Que hablamos y la gente no se avanza, ¿no? Cuando nosotros visitamos Ulema, conocimos a María Angustias, que es un claro ejemplo de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Su historia de vida es la historia de un pueblo en las últimas décadas, y esto es lo que nos contaba. Usted empezó en el textil, ¿no? Explíquenos un poco, porque en este pueblo había madera, había textil y luego ahora es todo monocultivo. Y ahora el olivar. Las mujeres íbamos al campo hace muchos años. Sí. Aquí siempre hemos ido a recoger aceitunas, a recogerlas del suelo, que era lo que nosotros hacíamos. Ahora van igual, ahora varían, hacen los trabajos de los hombres también. Pero yo de siempre he trabajado en la confección. Sí. Y luego ya me casé, mi marido y yo pues decidimos montar un taller. Empezamos solos, cada vez con más gente, acabamos con 40 personas. ¿Y qué hacían? Hacíamos, pues, lo que más trabajábamos era la ropa vaquera. Trabajábamos a Mango, a Zara, y mucho trabajamos para Mango, que fue el que nos levantó nuestra empresa. Pero bueno, ahí estuvimos hasta que ya el textil se empezó a bajar a Marruecos. Entonces, tienen una empresa con 40 personas, necesitan mucha faena para poder salir. Y o sea, el textil lo dejan porque no funciona ya. Lo tuvimos que dejar porque ya lo que dejaba dinero, que era las partidas grandes, se las llevaron de España. O sea, que lo del monocultivo no era porque iban a ganar más. No. El monocultivo, porque mi marido siempre pensó, como dice, que todos los huevos no se pueden llevar a la misma cesta. Y él parece que veía venir la cosa y dijo, si esto se cierra tenemos que vivir de otra cosa. ¿De qué se vive en Huelma? Del campo. Entonces empezamos a comprar campo, llevábamos las dos cosas. Y cuando se cerró el taller de confección, pues ya nos dedicamos de pleno al campo, no teníamos otra cosa. Y ahora el campo no va bien. Y ahora el campo no va bien, pero es que ya no hay otra alternativa. Ya no tienen nada más, claro, todos son ahora, vivos. Hombre, vivimos, pero bueno. O sea, al final han puesto todos los huevos en el mismo cesto. Ahora sí. La vida ha sido diferente. ¿Tiene miedo ahora del futuro? Bueno, no, porque ya tenemos, yo creo que para vivir, a no ser que no vamos a estar negativos, que no va a llover nunca. Tendrá que llover. Pues yo creo que para mi hijo, mi hijo y nosotros, bueno, formamos un patrimonio ahí, no, pero vamos, que ellos no tienen hipoteca. Pero se van a quedar. Uno ya se me ha ido a Irlanda, Se fue a aprender inglés y no ha vuelto. Y no ha vuelto más. No ha vuelto. Ese es como el que se fue a comprar tabaco. Maybe I'll have to walk through the fire, balancing on a razor wire. Como el que se fue a comprar tabaco. Mientras escuchaba estas conversaciones con los agricultores, Bru me preguntaba por la cantidad de peones que se habrán quedado sin trabajo esta temporada, con un 70% menos de producción, que decíais antes. Imagino que mano de obra les sobra este año. Bueno, los peones son los que lo van a pasar peor, claro, evidentemente se han quedado sin trabajo, ¿no? Y normalmente había tanto trabajo que se tiraba de trabajadores extranjeros, ¿no? Había muchos contratos que este año tampoco se cubrirán. En Ulema nos contaba que trabajan sobre todo jornaleros argelinos, y Carmen, sin ir más lejos, solía tener en su finca unos 10 trabajadores, que este año quedarán solo 2, solo contratará 2. Y frente a esta situación, el Gobierno ha decidido rebajar de 20 a 10 el número mínimo de jornadas necesarias para acceder al paro agrario, lo que conocemos habitualmente como el PER. Sí, imagina, solo 10 días de trabajo para una campaña, para un año, ¿no? Y es muy poco, ¿no? 10 días. Justo el jueves es que estuvimos en Ulema, había mercadillo,
y fuimos a visitarlo. Vendían fruta, verdura, ropa, y en uno de los puestos nos encontramos vendiendo Ramón, que debería estar recogiendo la aceituna, pero este año se resigna a vender verduras por los mercados de la comarca. Mira, ¿esos son acergas? Sí, son espinacas. ¿Qué es lo que me queda? Espinaca. ¿Esto no es una acerga entonces? Tomate ahora mismo. ¿Usted normalmente trabaja en el campo? Sí, De peón. de peón agrícola, sí. Y este año la cosa está bastante mal, porque la aceituna se ha quedado pequeña y la poca que hay no tiene ni zumo, digamos. Que la poca ¿Usted que normalmente lo contrataban? ¿Cuántos Sí, días? Pues a lo mejor unos 30, 40 días, 50 días. Y te ibas de un tajo a otro porque todo el mundo tenía, pero este año nada. Y claro, usted no tiene olivos ni tiene... No, yo simplemente me dedico a trabajar en el campo, a caparnos este O año. sea, en este momento usted no sabe nada. No, porque claro, es lo que dice, el que tenía 30 días a lo mejor echamos 5 días apurando la oliva. 5 días. 5, el que tenía 30 a lo mejor tiene 5 y a otros nada. Increíble. ¿Y tiene muchos amigos así o...? Pues casi todos. ¿Y usted es de aquí, del Sí, pueblo? de Huelma. Porque también este año es el del pueblo y el emigrante también, ¿no? Claro. El emigrante ya Bueno, eso es... ni ha venido ya. Además, si hay poco trabajo, pues supongo que cogerán siempre a la gente que ha estado siempre con ellos. Cuando hay mucho, pues ya van cogiendo de fuera, gente que va viniendo de fuera y todo esto. ¿Y qué va a hacer usted? Pues intentar echar los días que se puedan, y si no, pues seguimos aquí como en el mercadillo. Vendiendo... Claro, 4 frutas, 4 verduras. ¿Qué vende? ¿De su huerto? De... No, yo compro en cooperativa Sí. y bueno, gracias a que hay un poco de agua, pues tenemos. Pero si no, imposible. ¿Qué edad tiene usted? Yo 46, ¿Tiene familia? sí. Somos 5. 5. ¿Y cómo los mantiene? Pues con 4 trabajos esporádicos que van saliendo y con el mercadillo y 4 cosas. Y antes con el campo contaba, pero ahora es que no. Sí, atienda. ¿Es más importante el trabajo? No, para la radio. Para la radio. Max es, Bru, porque era cuestión de tiempo que tu camino radiofónico se cruzara con el de otros 3 colaboradores de la SER, pero las conversaciones que has mantenido junto con Valentina Rojo en Jaén han salido varios temas que tocan muy de cerca a nuestros corresponsales del campo y la mar. Así que saludamos a nuestro agricultor de Bañón, en Teruel, Marcos Garcés. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. En la aldea de Acernada, en Lugo, está nuestra ganadera Ana Corredoira. Bueno, nuestra colaboradora ganadera. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier, muy bien. Y en Radio Coruña saludamos a nuestro pescador de cerco en Sada, Manolo Presas. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, bien. Hola, Manolo. Marcos, al hilo de la sequía en Jaén, a vosotros en Teruel se os fastidió la cosecha en el mes de mayo. Desde entonces prácticamente tampoco ha llovido, ¿no? Sí, nosotros lo hablábamos la temporada pasada, teníamos unas perspectivas de cosecha buenísimas, pero buenísimas, y en mayo empezó no solo no a llover, sino a hacer mucho calor. Y granó muy mal la cosecha, entonces ya nos bajó muchísimo los rendimientos de cosecha. Y no solo eso, como bien decías, hemos tenido un verano muy seco, con muy pocas tormentas, y también un septiembre muy seco, lo que está haciendo que sí que pudimos preparar algunas partes de tierra que cayó pues una pequeña tormenta en esa zona para sembrar, pero estamos haciendo una siembra muy anómala porque está siendo muy calurosa y sobre todo la tierra muy seca, claro. que además no hemos tenido, porque nosotros en verano pues le hacemos una pasada ligerísima a la tierra para que con las tormentas renazcan todas las hierbas adventicias, las que no queremos, y así con la siguiente pasada matarlas. Pues es que este año no hemos tenido esa oportunidad. Ahora supongo que cuando nazca pues nacerá todo revuelto, lo que hemos sembrado y las hierbas que no queremos en nuestros campos. Por allí, Ana, creo que sí que ha empezado a llover un poco, ¿no? Sí, efectivamente, aquí por fortuna ha empezado a llover hace ya casi 15 días. Tenemos una combinación además de lluvias con altas temperaturas que ha hecho que las praderas luzcan un verde bastante hermoso y totalmente insuficiente, lógicamente, pero al menos pues mirando un poco con esa tranquilidad de que por fin llega el agua a los campos. Y mucha agua por tu zona, ¿no, Manolo? Creo que también habéis tenido mala mar esta semana. Pues sí. Mucho mal tiempo, mucha agua, pero bueno, en fin, como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Sí, nunca mejor dicho, fíjate cómo que claro, para el campo sí, para la mar pues unas trombas de agua impresionantes, unas tormentas eléctricas, muy mala mar,
Y de esta semana pasada pues solo pudimos trabajar 2 días. En Teruel, Marcos, ¿se pueden ahora plantar cosas que hace unos años eran impensables? Sí, el reportaje que estábamos escuchando anteriormente es que lo refleja muy bien, ¿no? Nosotros aquí antes teníamos un clima con heladas mucho más fuertes, con lluvias mucho más extendidas en el tiempo. Ahora los litros que caen quizás son los mismos, pero agrupados en menos días. Y antes, por ejemplo, era imposible tener un manzano aquí, y ahora pues hay a 40 kilómetros de mi casa hay una plantación de manzanos. Antes nadie se le pasaba por la cabeza plantar pistachos, y ahora cada vez estamos viendo pistachos. La clave de esto es que, como casi cualquier sector económico, nosotros pues nos tenemos que ir adaptando también, los tiempos van cambiando, y claro, nosotros tenemos el negocio al aire libre con lo que eso implica, y estamos viendo que no solo la incertidumbre que tenemos en los mercados, en la política internacional y también nacional, sino el propio clima está alterando mucho los planes de forma muy rápida. Y claro, uno de los problemas es que no sabes, o sea, sí que sabes la tendencia, sí que se puede percibir la tendencia, pero no sabes dónde va a acabar esto. Es decir, no sabes qué cultivo te vas a tener que adaptar, y mientras tanto tienes que estar haciendo inversiones para mantener el que tienes mientras vas pudiendo e invertir en el que crees que va a venir. Pero aquí hay una cosa muy importante que ya hemos hablado, es del agua del cielo, pero también la necesidad de agua de riego, porque casi todos cultivos que se pueden o que hay perspectivas de implantar, pues con un poco de agua son más rentables, y ahora mismo el agua es un problema tremendo, tanto del cielo como del subsuelo. Es la gran cuestión del siglo XXI, el agua, algunos dicen. Me imagino que en sitios como Galicia, Ana, también cambia el paisaje agrícola, digamos. De repente pues ves más patatas o menos patatas, más tomates, menos tomates, ¿no? Por supuesto, y más en una tierra como la nuestra, que efectivamente no estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver esas estructuras de riego que podemos ver en otras comunidades. Pongo un ejemplo, ¿no?, muy común en ganadería, que es el maíz que empleamos como forrajero para la alimentación de nuestras vacas. Es prácticamente simbólico el riego en este tipo de cultivos, y es un reto de futuro. De hecho, se están haciendo ya pues muchos ensayos, muchos cultivos experimentales, incluso se están tratando de testar otros cultivos alternativos que, realizando un aporte similar en cuanto a nutrientes y energía, pues tengan menor requerimiento de agua y una mejor tolerancia a veranos más cálidos, más secos de lo normal. Es un reto. Yo creo que la cuestión del agua es un reto a nivel global, y en sectores como los nuestros, ¿no? Y es suficiente con escuchar el drama que introducía un poco esta conversa sobre el campo ya desde las 10, y creo que sobre la mesa está un poco, qué modelos de producción deben evolucionar un poco en el camino de preservar las reservas que hoy tenemos y gestionarlas de una forma adecuada. Tenemos un problema con el agua que también es de consumo, ¿no? Cuáles son los niveles y cómo se consume los recursos que tenemos, los recursos hídricos, y por lo tanto yo creo que el enfoque tiene que caminar un poco por esa vía. Es como siempre pones también el punto de la responsabilidad individual encima de la mesa, ¿no? ¿Cuántas piscinas se pueden construir para que los cultivos puedan tener agua? Totalmente. Eso es un poco la cuestión. ¿Y qué modelos de producción favorecen que se cuiden las reservas de agua que tenemos? Porque luego también tenemos un poco el tema de aquellas actividades o aquellos modelos de producción que están generando problemas a nivel de contaminación de fuentes de agua dulce, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que también muchas veces pues está adquiriendo mayor importancia, precisamente porque estamos en un contexto de emergencia climática con el agua en el centro un poco del paradigma. Marcos, vosotros tenéis 7 o 8 cultivos en rotación todos los años, por lo que sé, trigo, cebada, quinoa, girasol y más cosas. ¿Es lo normal en esa zona o es en respuesta a lo que está pasando? No, aquí tradicionalmente lo que se sembraba y se sigue sembrando mayoritariamente en una explotación normal es cebada, trigo y barbecho, es decir, dejar la tierra descansar o sin cultivo durante un año. Nosotros, como bien dices, tenemos 8 o 9 cultivos siempre dando vueltas por varias razones. Uno, porque evitamos el barbecho así, dejar la tierra desnuda, que eso ayuda a la erosión cuando hace aire, cuando llueve, etcétera. 2, fijamos, por ejemplo, nitrógeno, porque las leguminosas fijan nitrógeno. Las leguminosas también absorben el fósforo que el cereal no absorbe, y los estiércoles sí que tienen y dejan en la tierra. También nos ayudan a luchar contra las malas hierbas que llamamos nosotros, las que no queremos, porque cambias el ciclo de las hierbas, al hacer sembrar más tardías, más tempranas, las raíces en el suelo actúan. Y así podemos usar menos fitosanitarios. Al final lo que hacemos con esta rotación es bajar los costes que tenemos nosotros de producción
y a la gente le sorprende porque no se esperan que con un cultivo determinado que no sea la cebada o el trigo tengan más rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros este año pasado, pues es que los forrajes, por cómo ha ido climatológicamente sobre todo el año, pues son los que más rentabilidad nos ha dado por hectárea, mucho más que el trigo o la cebada. O por ejemplo, una espelta nos da más rentabilidad y sin embargo pues ha sacado igual 2.000 kilos por hectárea en vez de 4.000 que hubiera sacado de trigo, y eso pues la gente le cuesta entenderlo, porque también en el campo, que esto lo hemos hablado alguna vez, se confunden remolques llenos, es decir, ver kilos, que has cosechado kilos, con la rentabilidad que eso te da luego, ¿no? Claro. Y aquí es importante hablar de la formación continua que tantas veces hablamos, que hace falta a la gente que estamos produciendo alimentos, pues para que todas estas cosas también haya una estrategia y se vayan mostrando. Y no me quería olvidar que todo esto que estamos hablando, esta problemática que tenemos que afrontar, que a los agricultores a nivel individual nos cuesta tanto por la inversión que hace falta, los grandes fondos de inversión que están viniendo, ellos sí que tienen el capital suficiente para afrontarlo, y nosotros, si de forma individual no podemos, si no nos juntamos, hacemos estructuras de alguna forma, pues al final la situación del campo, la radiografía es que va a cambiar de aquí a unos años tremendamente, porque quien tiene dinero es quien puede adaptarse más fácilmente, más rápidamente, y puede permitirse errores en esa adaptación. Claro, en una finca es más fácil plantar un año una cosa y otro año otra, pero Manolo, tú siempre nos hablas de la disonancia que hay entre lo que podéis pescar, que se corresponde más con el ciclo de la vida en la mar, en conjunción con la normativa europea que os obliga a pescar determinadas cosas, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, nosotros en el mundo de la mar, claro, es un mundo totalmente aparte al campo y a tierra, ¿no? A nosotros lo que nos desequilibra, por así decirlo, nuestras cosechas de la mar, que también se pueden determinar así, ¿no? Pues viene por razones externas, o sea, viene por políticas pesqueras o por la presión del mercado, ¿no? Del consumo. Y a ver, os explico así por encima. Nosotros, cada época del año, al igual que en tierra, pues tenemos un pescado de temporada. En primavera, pues en verano, en otoño, en invierno. Entonces, ¿cuándo se rompe este desequilibrio? Cuando empiezan las prohibiciones de pesca o los recortes. ¿Esto qué quiere decir? Que si ahora mismo, a día de hoy, no podemos pescar caballa o no podemos pescar sardina, pues entonces lo que se enfoca es toda la presión pesquera pues hacia otra especie, perjudicándola, evidentemente, ¿no? Porque si enfocas toda la pesquería, en este caso, ahora mismo al jurel, los caladeros del jurel pues van a quedar bajo mínimos, ¿no? Eso es lo que es romper el equilibrio y la naturaleza. A ver, no se puede legislar en contra de ella. Yo siempre dije que contra la naturaleza ni se puede luchar ni se puede cambiar. O sea, no por gusto de un consumidor ni por gusto de unas políticas pesqueras, pues que a lo mejor quizás no piensan tanto en eso, ¿no? Antes, yo recuerdo a lo largo de toda mi vida, desde niño, cuando yo empecé a la mar, pues cada época del año pescábamos una especie. Y entonces tú pescabas una especie, la ofertabas en un mercado y punto, se acababa esa especie, que es cuando están en condiciones óptimas de consumo, que es cuando más valen, cuando más valoradas son, sacabas esa especie y te vas a otra. Ahora, bajo mi punto de vista, es todo, el mundo dio la vuelta, ¿no? Está todo al revés. Ahora, por así decirlo, pues te obligan a pescar a la carta. Y eso no puede ser. A ver, si las sardinas están bien en el mes de julio y agosto, septiembre, pues en enero y febrero sí hay sardinas, pero no están en condiciones óptimas. Pero puede pasar, Manolo, entonces, que la legislación os permita pescar una especie en un momento del año y que según vuestro criterio, que sois quienes conocéis el medio, sea un momento en el que hay que dejar descansar a esa especie para que se recupere. Efectivamente, eso es el deterioro que están causando pues en los caladeros y en las especies. O sea, al ofrecer, por razones externas de alta política, al ofrecer tanta presión, porque a la flota no nos queda otra, o parar y hacer unos paros biológicos, como ya se han hecho años anteriores, subvencionados, amarras el barco, paras la actividad y dejas que críe el caladero y que las especies desarrollen. Pero claro, estamos hablando en detrimento de las especies, ¿no? Al enfocar la presión pesquera, pues a lo mejor esas especies era cuando tenían que estar descansando. Claro. Oye, que se está escuchando Brut, es un pueblecito de Cataluña y me parece que levanta el brazo en su casa. Sí, no, a mí lo que me emociona es ver esta pasión, ¿no?, de la gente del campo y los cosechadores del mar, como dice Manolo, y ver cómo y también la sociedad hoy tiene como un ideal, ¿no?, de regresar a la naturaleza, de comer de proximidad y tal, pero al mismo tiempo hay una enorme dificultad, ¿no? Esto decía Marcos, de que hoy vienen los fondos de inversión
te machacan y se acaba esta posibilidad de vivir de un modo armónico en la naturaleza, ¿no? Y de vivir de la naturaleza. Esto, Ana, yo no sé cómo es ese fantasma de los fondos de inversión y si tú sueñas con él alguna noche. Pues no, la verdad es que no sé si serían sueños muy dulces, porque todo esto tiene como siempre esa cara B, ¿no?, que tenemos que analizar y ver un poco con detalle. Yo además es que recojo las palabras de Manolo, porque fijaros cómo hemos dado la vuelta a la tortilla, ¿no?, cómo hemos puesto todo patas arriba, con ese modelo que significaba progreso, que significaba camino al futuro, el modelo de la industrialización, llamémosle intensificación, llamémosle globalización, que venía un poco a demostrar o a buscar alternativas para convertir los modelos agroalimentarios tradicionales en sistemas que fueran viables socialmente y económicamente, ¿no? Pero eran modelos que funcionaban desde el punto de vista medioambiental. Y cómo nos hemos olvidado de esa faceta, ¿no?, de cómo esa tradición que sabía manejar la tierra, que realizaba la rotación de cultivos, que entendía cómo funcionaba la fertilidad del suelo, cuál era la forma adecuada de manejar los cultivos, de alimentar al propio suelo sin recurrir a insumos externos, ¿no? Y cómo de repente, bueno, pues esa faceta del crecimiento, que pone un poco siempre la parte económica en el punto de mira, le ha dado la vuelta un poco a todo el sistema, que ahora tenemos totalmente descompuesto, desequilibrado y con muchos retos de futuro. ¿Qué ocurre con el capital exterior que de repente pone los ojos en el sistema? Yo lo tengo claro. En nuestros modelos de producción, el modelo de producción de alimentos, los sistemas agroalimentarios representan el futuro, porque necesitamos seguir alimentándonos, porque es un reto en una población que sigue creciendo, en una población con muchísimas dificultades a nivel climático, a nivel medioambiental, y por lo tanto es un reto de futuro, pero es interesante desde el punto de vista de la inversión, porque está claro que la rentabilidad está en seguir proporcionando alimentos a la sociedad, que seguiremos estando dispuestos, lógicamente, a pagar el precio que sea, porque tenemos que comer. Entonces, yo creo que esto es muy importante, porque estamos en un momento muy, muy delicado, ¿no? Y tenemos que recobrar un poco la perspectiva. Tenemos que afrontar, por supuesto, el reto económico, el reto social, ¿no? Tenemos un grave problema de relevo generacional. Yo llevo toda una semana hablando, compartiendo, intercambiando experiencias en este sentido, hablando de conciliación, hablando de servicios. Tenemos muchísimos problemas sin resolver, en los que llevamos años trabajando y nos encontramos casi que en un callejón sin salida. Y esto se confronta con la situación medioambiental, con la situación climática. Por lo tanto, yo creo que el momento es duro y es muy complicado, pero tenemos que recobrar un poco el equilibrio, ¿no?, en el análisis y en el diseño de las estrategias, volver a mirar un poco a la tradición que sabía cómo trabajar. Lo que falló, y por ello la revolución industrial puso un poco el punto de inflexión, lo que falló es que ese modelo tradicional no era sostenible económicamente, tampoco socialmente. Por eso el éxodo hacia el mundo urbano, hacia las zonas periurbanas o industrializadas, pero la tradición sabía manejar la tierra, sabía alimentar cuidando la tierra. Es importante lo que dice Ana, porque hay que ver de dónde venimos, porque cada zona tiene sus características y sus limitaciones agronómicas, y hay en una zona que se pueden, aunque ahora vemos que están evolucionando, se pueden hacer unas cosas y en otras no. Pero es que hace un siglo es cuando se inventaron, por decirlo así, los fertilizantes y los agroquímicos, los herbicidas. O sea, se supo que se hizo posible captar nitrógeno de la atmósfera para fijarlo en el suelo. Entonces, ha sido sobre todo en los últimos 50 años cuando, junto a esa mecanización, pues hemos pasado de ese sistema en el que no tenías otra opción nada más que fijarte en la tierra, rotar, etcétera, a que sea muy fácil y a un coste relativamente muy asumible, meter insumos a tu explotación para producir alimentos. ¿Qué pasa? Que hoy lo que vemos es que la tierra pues la hemos agotado, por decirlo así, que la hacemos que viva al día, que los insumos que le introducimos son para los cultivos de ese año y luego tenemos que volver a empezar, y es volver un poco a toda esa sabiduría, lo que hacía mi abuelo probablemente, que mi abuelo no podía echar el abono que puedo echar yo, entonces él pues sí que tenía que meter una leguminosa, y es convivir en ese modelo, y yo lo vuelvo a repetir, al final es que somos un sector económico y tenemos que adaptarnos, y con la peculiaridad de que nuestro negocio está al aire libre. Sí, que dependéis no solamente de las políticas, sino de lo que dice el cielo. Y yo no sé, Manolo, ya para terminar, si tú, que miras hacia arriba cada día, me imagino cuando te levantas, tienes la sensación de que ya no va a haber años normales, ¿no? De que van a ser años muy buenos o años muy malos. Claro, efectivamente, porque, me gustó mucho la palabra que dijo Marcos, que tenemos que mirar de dónde venimos. Y el sistema, como bien dice Ana también, el sistema de nuestros antepasados que nos enseñaron a todos, que si te das cuenta o si nos damos cuenta, nunca rompieron el equilibrio de la naturaleza. Nosotros tenemos que vivir en una armonía, ¿no? Entonces ahora no te pueden exigir, no puedes pescar a la carta. No me puedes pedir una especie pues en una temporada del año que no existe.
Y luego, por otra parte, a ver, nadie es quien para legislar en contra de ningún político de Bruselas ni de España, ¿no? Puede legislar en contra de la naturaleza, ni ninguna política de consumo, por así decirlo, ¿no? Porque también tenemos que hablar un poquito de esto. Yo pienso que hay mucha falta de educación hacia el consumidor, ¿no? Educar e informar al consumidor. ¿Qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, España somos, pues a ver, somos un país que a nivel consumo, pues a lo mejor de los mejores del mundo, ¿no? Porque a los españoles nos gusta comer bien y de todo. ¿Qué pasa? Que la falta de información también es muy importante. Hay productos ahora todo el año en el mercado, pero la tierra, la naturaleza y el mar no los da todo el año, los da pues en primavera, en verano, en una fase de ese año. Cuando toca. Efectivamente. Entonces, la gente de mi edad, por ejemplo, yo voy a un mercado, y por lógica pura, por lo que me han enseñado mis padres, ¿no? Por lógica pura dices tú, ostras, pues estamos en tal mes, pues este producto es imposible que sea español. ¿Por qué? Porque la tierra, los árboles, la mar, en este mes no da este producto, es un producto foráneo, ¿no? Entonces yo me refiero a eso, ¿no? A educar al consumidor, a enseñarnos, sobre todo a las nuevas generaciones, hombre. Marcos Garcés, que es agricultor en Bañón, en Teruel, Ana Corredoira, que es ganadera en la aldea de Acernada, en Lugo, y Manolo Presas, que es pescador de cerco en Sada, en la provincia de Coruña. Gracias, Marcos. Ana, Manolo, un abrazo fuerte. Un abrazo y feliz domingo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente, feliz domingo. Y a Bru Rovira, que estás escuchando y que has iniciado este debate, igual se corresponde con algo que hicimos también esta semana, y me acuerdo que cuando terminamos de grabarlo comentábamos que a lo mejor convendría incluir asignaturas nuevas en los programas educativos de los niños, ¿no? Una de ellas sería... Bueno, y en lo de los políticos, ¿no? Porque a mí me sorprende, escuchando esta conversación, ver cómo el conocimiento que tiene la gente del territorio, la gente del mar, la gente de la agricultura, de sus problemas, y quizás lo poco que se les escucha, ¿no? Para las soluciones. Es verdad. Un abrazo, Bru, hasta luego. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.